sino para... Ok, ahí no sé si pueden escucharme mejor. Un poco mejor. Sí, haciendo hablar, a ver ahí qué tal me escuchan fuerte y claro o algún cambio tiene el micrófono. Micrófonos, las demás personas que apaguen sus micrófonos porque se oye la bulla de otros y se oye bajito. ¿A quién le dedicas este truco? Bien, bueno, pues vamos a empezar, yo creo. ¿Sí me escuchan bien? Sino para volver a hacer algunos cambios Mucho en el mejor. micrófono. Ah, perfecto, muchas gracias. Bueno, voy a compartir mi presentación y yo que si ya se me lo permiten, pues iniciamos. Bien, pues si en algún momento no logran escucharme o ven la presentación, me lo indica por favor. Si no, si pueden ya ustedes visualizarla. Sí, la podemos visualizar. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias nuevamente. Mi agradecimiento a la Asociación Médica Estudiantil Politécnica. Aileen, que me contactó directamente para hablar sobre este tema, pues muy importante y sobre todo apasionante, contradictorio, que crea mucha controversia. La idea que tengo con ustedes al compartir esta charla es que tengamos los aspectos importantes sobre la patogénesis y la fisiopatología de la obesidad para poder abordar a nuestros pacientes desde ese punto de vista. Eh, Ese es un tema muy extenso, así que tendré que hacerlo de una manera muy precisa y breve. Y como bien comentaron, pues soy médico homeópata, entonces también voy a hacer una integración de la situación, de los conocimientos y principios homeopáticos y de medicamentos que podemos ocupar en esta situación para poder abordar a nuestro paciente de una manera adecuada y precisa. Entonces, poco a poco vamos a ir desenvolviéndonos en la plática para que quienes sean homeópatas y quienes no sean, eh, pueda quedar claro de cómo tenemos que abordar a nuestros pacientes desde este punto de vista. Así que voy a hacer también mención del abordaje médico homeopático desde esta perspectiva. Bien, como nosotros sabemos, la obesidad pues es una entidad clínica, es una enfermedad crónica multigénica. Hay muchos factores que van a provocar esta alteración, no solamente uno, sino el conjunto de varios, y nos van a provocar alteraciones metabólicas profundas que se van a ir dando gradualmente. Y esto le da la característica que esa enfermedad se va a ir desarrollando como la conocemos como una enfermedad silenciosa. Muchas veces hay alteraciones a órganos blancos y pues nuestros pacientes por lo general puede ser que no nos presente ninguna sintomatología. Entonces tenemos que estar muy al pendiente de estas situaciones. Sobre todo porque desde el punto de vista nutricional, si nosotros hablamos en el balance energético, estaríamos haciendo mención de que tenemos un balance energético positivo, como ven ustedes aquí en la presentación. Es decir, que estamos ingiriendo una cantidad de calorías, las cuales se están acumulando en nuestro cuerpo y no son eliminadas mediante diferentes factores como el metabolismo y como otro factor importante el ejercicio. Entonces, se empiezan a acumular esas calorías en nuestro organismo en forma de grasa corporal y es cuando empieza a haber esa alteración fenotípica, porque nos va a dar cierto fenotipo en nuestros pacientes. Y sobre todo, caracterizado por una acumulación excesiva de tejido graso. Entonces, esta acumulación excesiva es la que a la postre nos va a generar alteraciones metabólicas, ya que nuestro cuerpo va a tratar de equilibrar esta situación ¿sí? De una manera que más
adecuada le parezca, pero alguna de estas rutas metabólicas que se desencadenan pueden generarnos problemas como lo vamos a ver un poquito más adelante. Desde el punto de vista, perdón, nutricional, también es una enfermedad alimentaria muy común, muy frecuente, junto con la desnutrición. Es decir, estamos en los dos extremos. En nuestro país, por lo menos, existen las dos entidades nutricionales o estas entidades clínicas que estamos afrontando tanto la desnutrición como la obesidad, desde ese punto de vista. Normalmente se considera una enfermedad, si la comparamos con una enfermedad infecciosa, pues es una enfermedad no transmisible, por eso se agrupa en las enfermedades crónico-degenerativas. Sin embargo, se ha visto que socialmente sí es transmisible, perdón, esta situación de obesidad por todos los factores obesogénicos en los que estamos inmersos, sobre todo en nuestro país. Entonces, desde ese punto de vista, socialmente sí es transmitible porque tiene que ver dónde nos estamos desarrollando y los factores que pueden provocarla. Y por supuesto, pues hablando de todo esto, es un padecimiento, es una enfermedad que es más fácil diagnosticarla que definirla. Nosotros con el simple hecho de ver a un paciente, desde la inspección somática general, podemos darnos cuenta de su distribución de grasa corporal y podríamos pensar que está cursando por lo menos con sobrepeso o con una obesidad franca. Entonces es muy fácil desde ese punto de vista, pero definirla y sobre todo tratarla es muy complicada. Los índices de abandono al tratamiento son muy altos, entonces tendríamos que tomar en cuenta nosotros eso para el tratamiento de nuestros pacientes. Desde este punto de vista de que es una enfermedad multifactorial, ¿sí? Que hay muchas situaciones que se están involucrando, eh, tendríamos que tomar nosotros en cuenta la transición epidemiológica. ¿A qué nos referimos con esto? Normalmente en la década de los 80, por ejemplo, sí había pacientes con estos padecimientos. Sin embargo, a partir de esas décadas, nosotros empezamos a adoptar situaciones de imitación hacia los países primermundistas, sobre todo pues a nuestro vecino del norte, a Estados Unidos. Empezamos a imitarlos en cuanto a la alimentación y al estilo de vida, siendo que ellos son países desarrollados y nosotros desde este punto de vista catalogados como país tercermundista o en vías de desarrollo, empezamos a adoptar costumbres que no son propias de nuestra cultura. Y eso tiene que ver mucho con la forma en que nos empezamos a alimentar y sobre todo el sedentarismo. De tal manera que empezamos a presentar enfermedades que eran muy común en países de primer mundo, que sin embargo fueron aumentando en países en vías de desarrollo como es aquí en México. De tal manera que actualmente pues ocupamos los primeros lugares en obesidad, ¿sí? Y eso tiene que ver con ese punto que les comento, que es la transición epidemiológica. Es un parteaguas en este aspecto. Y sobre todo, pues bueno, ya a partir de ahí, todas las situaciones sociales, ambientales, psicológicas, genéticas, el estilo de vida, influyen en el desarrollo de la obesidad. Es decir, todos esos factores que actualmente conocemos como factores epigenéticos, que son procesos de adaptación de nuestro organismo a cómo nos estamos desarrollando respecto al estilo de vida, sobre todo a la alimentación del ejercicio, ¿sí? Somos el reflejo de todo eso. Entonces, esa transición epidemiológica actualmente se sigue manifestando y es por eso que desde aquí nosotros tendremos que estar poniendo atención en todos los factores que están influyendo con respecto al desarrollo de la obesidad y son los que tenemos que tratar. Que valga aquí el punto y el comentario, Hahnemann, que a nosotros los homeópatas lo consideramos como nuestro gran maestro, el padre de la homeopatía. Él le llamaba obstáculos para la curación, lo que hoy conocemos como factores predisponentes, factores etiopatogénicos y todo esto. Él le llamaba obstáculos para la curación. Entonces tenemos que identificarlos para poder tratar a nuestros pacientes. Bien, ahora, desde este punto de vista lo que tiene que ver con la estadística, sabemos que entonces en México tenemos, ponemos aquí en la diapositiva, estamos entre el segundo, el tercer lugar, ahí estamos con Estados Unidos peleándonos el primer lugar en obesidad en pacientes adultos mayores de 20 años. Pero aún así, los adolescentes y los niños también están en cifras alarmantes de sobrepeso u obesidad. Estamos en los primeros lugares a nivel mundial, por lo menos en los primeros 5, ahí nos mantenemos.
¿sí? Y aquí es importante mencionar que en lo que respecta a nuestro país, en la encuesta nacional de salud de 2016, como ustedes pueden ver aquí en la imagen, hice una comparación precisamente de problemas de sobrepeso y obesidad, que realmente la única diferencia entre sobrepeso y obesidad es el punto de corte, porque la alteración metabólica en las dos entidades se está dando. Y como podemos observar, tanto en mujeres como en hombres, en el año 2012 tenían estas cifras que ustedes ven del 73% en mujeres y 69.4% en hombres, estas se han incrementado a 2018. Han incrementado en mujeres al 76.8 y en hombres al 73. De tal manera que vamos a la alza en esta situación. Es por eso que debemos tener nosotros mucha atención en esta situación, porque por lo menos de 10 pacientes, 6 van a tener alguna alteración de esta índole, ya sea sobrepeso u obesidad. Entonces, por lo menos 7 pacientes vamos a tener con estas alteraciones, independientemente del motivo de consulta que tengamos o que ellos se acerquen a nosotros, independientemente de su motivo de consulta. Entonces, pongamos atención a esto porque las cifras van en incremento y son alarmantes. Cuando nosotros hablamos o nos referimos a esta entidad de sobrepeso u obesidad, nuestra mente de inmediato se va a la situación del hambre, ¿no? De la alimentación, de lo nutricional. Y esto ha tenido, pues, precisamente mucha importancia en el desarrollo actual de ciertas disciplinas médicas, como las genómicas, ¿no? Nutrigenómica, nutrigenética y todas las ómicas que actualmente se están dando, que están estudiando todas estas situaciones para darle una solución. Hablando de esto, quiero abordar un poquito de la fisiología, o sea, de lo que es normal en este aspecto, o de esta regulación neuroendocrina de lo que es el hambre y la saciedad. Este centro que se encuentra en nuestro cerebro, ¿sí? Más específicamente en nuestro hipotálamo, como vemos aquí en la imagen, existen dos áreas que pueden ser estimuladas. Una que es el hipotálamo lateral, que al ser estimulado genera hambre, ¿sí? Nos da hambre cuando se estimula este centro, que es el hipotálamo lateral, y el hipotálamo ventromedial, que al ser estimulado esta área, nos genera saciedad. Estas dos estructuras, estas dos áreas, funcionan de manera coordinada. Cuando se estimula al centro del hambre, se está inhibiendo la saciedad. Y de esta manera, pues obviamente estamos ingiriendo alimento, de tal manera que después llega un indicador o algo que nos avisa que ya debemos parar, ¿no? Es cuando se estimula el centro de la saciedad y se inhibe el centro del hambre. Entonces, de esa manera alternada, equitativa y coordinada, es como está funcionando nuestro organismo, como vamos a ver aquí en la imagen, ¿no? Es prácticamente un switch. Pero bueno, este switch tiene diferentes estímulos, como vamos a ver ahorita en la imagen. O sea, tiene relación a través de sustancias proteicas, hormonales, que entran en conjunto y en relación coordinada para poder llevar a cabo este proceso de manera equitativa, equilibrada. O como podemos ver en la imagen, se involucra el músculo, obviamente el aparato digestivo, un tejido muy importante que es el tejido adiposo, que ahora ya se considera un órgano por todas las funciones que actualmente se están encontrando en estas células adiposas, el páncreas, pero fíjense ustedes bien aquí arriba en la presentación, también las emociones y todos los estímulos externos que apreciamos a través de nuestros sentidos tienen influencia en esta regulación neuroendocrina. Si por ejemplo ustedes ahorita o nosotros podemos a pensar, o si no han comido, se ponen a pensar en el alimento que quieren ingerir ahorita, por el simple hecho de ustedes estar Micrófonos, por favor. Ok. Les decía, se estimulan estas áreas por el simple hecho incluso de acordarnos la memoria, puede estimular estas dos áreas. Y si ustedes ahorita están pensando en ingerir algún alimento, seguramente esa fase cefálica se está activando y ya estamos generando salivación, una secreción salival y también una secreción gástrica que se va irrando por el simple hecho de acordarnos, por el simple hecho de ver un alimento, por el simple hecho de escucharlo o, como les decía, de recordarlo. Y las emociones tienen mucho que ver en esto.
Las emociones también influyen en la regulación de estas dos áreas. Entonces, por ejemplo, hay pacientes que cuando tienen algún estado de tristeza, situaciones depresivas, puede que les dé hambre o hay a quienes no les da hambre. Cuando tienen alguna sorpresa o alguna situación emocional, esas áreas pueden estar estimuladas o no dependiendo de cada paciente, que eso se llama individualidad. Eso lo vemos nosotros en la homeopatía. Cada uno de nuestros pacientes presenta o manifiesta una situación fisiológica o una situación de enfermedad de manera individual. Todo lo presentamos de manera diferente. Es una forma propia de expresar nuestras alteraciones. Entonces, si nosotros desde aquí tomamos en cuenta esos factores, es donde también nosotros tendríamos que estar trabajando, porque todo eso altera o afecta esta homeostasis o esta regulación neuroendocrina, perdón, del hambre y la saciedad. Y hablando de esos órganos que ustedes están viendo en la presentación, nos vamos a ir con el tejido adiposo, con el adipocito. El adipocito, les quiero hablar desde el punto de vista estable. Un adipocito estable tiene una función, tiene bastantes, pero para fines prácticos, como lo estamos viendo en la presentación, una de sus funciones es almacenar los ácidos grasos libres que andan en la sangre circulando, los absorbe a través de la lipoproteína y pasa una enzima, genera que entren a su citoplasma y los almacena en forma de triglicéridos. Es decir, el adipocito tiene triglicéridos en su interior que posteriormente se pueden utilizar como fuente de energía cuando sea necesario. Esa sería una función normal. Otra de las funciones adecuadas o que se ha visto en los adipocitos es la producción de una hormona que se llama leptina. La leptina es un regulador del apetito, sobre todo más vinculado a la saciedad. Cuando más se produce leptina, más señalización al hipotálamo ventromedial para estimular entonces la saciedad. Es como el que genera la interrupción que estábamos viendo ahorita, esa regulación del hambre y la saciedad. Entonces, estimula el centro de la saciedad y entonces ya inhibe al centro del apetito. Y tiene mucha influencia sobre la sensibilidad a la insulina. Cuando nosotros ingerimos alimento y procesamos a través de la digestión y absorción de nutrimentos, la glucosa que está circulando en sangre debe ser absorbida a través de los tejidos que son sensibles a la insulina. Entonces la leptina tiene mucho que ver con la sensibilidad a la insulina y entonces la insulina funciona y esa glucosa entra a las células de los órganos que son insulinorequirientes y de esa manera entra la glucosa. La misma insulina es un indicador de saciedad, también estimula al centro de la saciedad. Entonces están en coordinación estas dos hormonas trabajando. Hay otra proteína que se produce que se llama adiponectina. Y la adiponectina se le han encontrado funciones muy importantes de manera fisiológica y normal en el organismo. También tiene que ver con la sensibilidad a la insulina y tiene que ver con la oxidación de ácidos grasos a nivel hepático, es decir, la obtención de energía a través de la beta oxidación. Y por otro lado, también tiene efectos antiaterogénicos, o sea, nos protege de la formación de placas de ateroma aquí en la íntima de los vasos sanguíneos y tiene un efecto antiinflamatorio. Entonces, como podemos ver, observando estos tres puntos de función en nuestro adipocito, es muy importante que nuestro adipocito esté estable, porque aquí deduciendo nosotros, si vemos alguna alteración en alguna de estas rutas metabólicas, entonces todo lo demás se va alterando y es lo que nos empieza a traer problemas, nos empieza a traer alteraciones. Y desde este punto de vista, bueno, vamos a seguir entonces con el adipocito. Si esos factores que he mencionado anteriormente, esos factores predisponentes, esos factores desencadenantes, esos factores obesogénicos con los que estamos inmersos, están presentes y sobre todo persistentes, siguen y siguen, entonces nuestro adipocito se va a alterar, va a tener problemas en esa estabilidad funcional y por consecuencia nos va a traer alteraciones metabólicas. Esas alteraciones metabólicas o alteraciones del metaboloma se expresan en el fenotipo. Empezamos a tener cambios en nuestro cuerpo
Y entonces es lo que nosotros ya podemos observar en nuestros pacientes, esa acumulación de grasa corporal. Pero para llegar a eso existen otros cambios en rutas metabólicas que vamos a abordar ahorita. Y entonces vamos a ir un poquito de lo más general a lo particular. Y eso es lo que puede estar sucediendo, sobre todo porque esos factores están presentes, persistentes, y entonces se empieza a alterar o se rebasa ese mecanismo de estabilidad que tenemos cada uno de nuestros organismos, o sea, de manera individual. Cada uno de nosotros tenemos un nivel de salud individual. Igual nos enfermamos entonces de una manera muy particular, que eso es lo que nosotros abordamos cuando estamos dando una consulta homeopática. Ahora bien, seguimos con el adipocito. Entonces ya ahora vamos a tener un adipocito ya inestable. Empieza a acumular en su interior estos triglicéridos, pero tiene un límite, ¿sí? Entonces ese límite se ve rebasado. De tal manera que una vez que llegamos al límite, nuestro adipocito se empieza a hipertrofiar, aumenta su tamaño, ¿sí? Y esta hipertrofia es secundaria a una alteración, a una función inadecuada de nuestro adipocito porque están presentes esos factores. Nosotros en homeopatía esto lo vincularíamos con procesos que llamamos miasmas. Los miasmas son la forma en que los pacientes pueden presentar una enfermedad o las células pueden presentar una alteración. La hipertrofia, lo que va en la exageración, lo conocemos como psicosis. Y lo que es una hipofunción, lo que está por debajo de lo normal, es la SORA. ¿Sí? Es la forma en que una célula se puede enfermar. Y cuando hablamos ya de una alteración que nos genera destrucción, eso ya es sifilímico. Así lo conocemos en homeopatía. Bueno, eso se presenta celularmente. Y entonces cuando hay una alteración en nuestro adipocito que ya llegó a su límite de almacenamiento de triglicéridos, por consecuencia, entonces los ácidos grasos quedan libres, circulan en la sangre esos ácidos grasos y sobre todo las lipoproteínas de baja densidad, la LDL, la VLDL. Y esto, como nosotros sabemos, esa dislipidemia nos va a generar problemas. Si nosotros seguimos el curso natural de la enfermedad, entonces vamos a hablar ahora de una toxicidad causada por este exceso de grasas, ¿sí? Esa lipotoxicidad. Así como en diabetes hablamos de una glucotoxicidad por exceso de glucosa, aquí hay una lipotoxicidad por exceso de estos ácidos grasos y lipoproteínas de baja densidad aumentadas. Cuando esto sucede, hay órganos que van a pagar consecuencias. O sea, es todo el cuerpo, pero sobre todo el hígado, el músculo y el hueso son de los órganos que se ven afectados de una manera muy común. Y si dejamos avanzar esta situación en el hígado, pues vamos a desarrollar una esteatosis hepática, ¿no? Lo que conocemos como hígado graso, que se puede presentar en estos pacientes. Y si lo dejamos evolucionar, pues tiene mucha relevancia con la cirrosis hepática. En el caso del músculo, empieza a haber una disminución de la masa muscular, o sea, empieza a haber una hipotrofia muscular. Y no solamente eso, sino también una alteración en el funcionamiento del músculo. O sea, se vuelve inestable funcionalmente. Eso lo conocemos como sarcopenia. Es una disminución de la masa muscular, pero también una alteración en su funcionamiento. No funcionan adecuadamente los músculos, están debilitados, están cansados. Y eso lo podemos ver en nuestros pacientes con esas disneas que llegan a presentar o esas fatigas que rápidamente las presentan cuando hacen algún esfuerzo o sin hacer esfuerzo incluso lo llegan a presentar, estas disneas de pequeños o medianos esfuerzos. En el hueso, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, puede generar osteopenia porque hay un secuestro de calcio iónico. Y si lo dejamos evolucionar, pues tiene relación con osteoporosis. Más aún, cuando la adiponectina empieza a afectarse en su producción y en su cantidad, puede tener resultados en resistencia o disminución de las hormonas que hemos mencionado anteriormente, como la insulina, la leptina y la hormona luteinizante. Entonces, esta disfunción hormonal, si nosotros le damos seguimiento, pues entonces podríamos tener ya resistencia a la insulina, resistencia a la leptina, que en un principio la leptina en pacientes que padecen obesidad está elevada, pero no funciona, no estimula el centro de la saciedad y no estimula al centro del hambre, no lo inhibe.
Perdón. Entonces, esto genera que los pacientes tengan hambre constantemente. Y si hablamos de la hormona luteinizante, es muy común que nuestros pacientes podamos encontrar alteraciones reflejadas en sus periodos menstruales, ¿sí? Periodos de amenorrea, en ese eje de hipófisis, hipotálamo, hipófisis, gónadas, se ve alterado. Entonces, podríamos hasta hablar de aquí de ovario poliquístico. Por otro lado, también tiene mucha relación con el desarrollo de vasoconstricción y estado protrombótico. Esto porque hay aumento de angiotensinógeno y se ve afectado el inhibidor del activador de plasminógeno. Entonces, puede nuestros pacientes generar un estado trombótico, ¿sí? Un estado inflamatorio y sobre todo, aparte todavía, vasoconstricción. Podemos encontrar hipertensión arterial. Entonces, si nosotros lo analizamos desde aquí, nuestro paciente puede estar presentando varias situaciones metabólicas porque esas rutas, por decirlo así, tienen un entrecruzamiento, se encuentra y entonces puede generar otras patologías que a veces nuestros pacientes con obesidad no solamente vienen con este problema de obesidad, vienen acompañados de otras alteraciones como las estamos viendo ahorita. Y por otro lado, por eso se considera a la obesidad como, como una enfermedad inflamatoria de bajo grado, pero inflamatoria, constante, persistente, porque hay aumento de factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6 y aumento de radicales libres dependientes de oxígeno. Y entonces nuestro paciente va a estar con un estrés oxidativo o estrés fisiológico constante y lo va a estar desgastando. Y de esta manera, pues entonces todo este conjunto de alteraciones la va a estar manifestando nuestro paciente tarde o temprano. Pero nosotros ya lo tenemos que estar visualizando independientemente si ha presentado síntomas o no. Una vez que nuestro adipocito ya obviamente está en su capacidad máxima, no solamente hay hipertrofia, existe hiperplasia de nuestro tejido adiposo y esto provoca más problemas o la tendencia es a generar lisis celular. Y entonces va a haber destrucción de estos adipocitos y más aumento de inflamación. Aquí quiero hacer también un énfasis en lo que estábamos hablando de la acumulación de ácidos grasos libres y de lipoproteínas, porque estas secuestran al calcio iónico. Nosotros tenemos nuestro calcio circulando en la sangre. Bueno, sobre todo la LDL, por situación bioquímica, secuestra el calcio iónico y lo atrapa. Y entonces al atraparlo, no deja que funcionen los órganos que debe funcionar. Y esto está vinculado, ese secuestro de calcio sérico, con el aumento del tejido adiposo blanco. El tejido adiposo blanco, una de sus características es que es un tejido adiposo que acumula triglicéridos, ¿no? Es de almacenaje y tiene pocas mitocondrias. Entonces, se ha encontrado una relación de ese secuestro de calcio sérico con el aumento del tejido adiposo blanco y la disminución del tejido adiposo pardo, el tejido adiposo pardo, esos adipocitos tienen una mayor cantidad de mitocondrias para llevar a cabo la termogénesis, es decir, ocupar lípidos, ácidos grasos, para generar calor. Bueno, entonces cuando el calcio está bajo, en lugar de sintetizarse el tejido adiposo pardo, se sintetiza más tejido adiposo blanco. Y entonces nuestros pacientes lo empiezan a acumular y es común que nuestros pacientes tengan frío, que sus extremidades estén frías, los dedos de las manos, los pies, sí, las extremidades. Es muy común en ellos, o bien, aunque esté haciendo calor, están arropados. Y eso lo comento a propósito, ya que hay muchos medicamentos en homeopatía que tienen esas características. Nosotros en homeopatía tenemos digamos que es un libro que se llama Materia Médica. Y ahí se anota la patogenesia o las características de lo que hace el medicamento en el organismo, que es como el equitativo al PLM cuando hablamos de farmacología. Entonces, en homeopatía tenemos nuestra literatura de ese tipo y hay muchos medicamentos que están vinculados con esas características que yo les estoy comentando. Y ahorita voy a empezar a integrar ya de esta manera poco a poco los medicamentos que podemos ir ocupando. Y entonces, como les comentaba, este aumento del tejido adiposo blanco tiene, o lo característico también es que puede generar una ruta hacia la apoptosis, y entonces hay una destrucción celular. Y como les comentaba, también se ve una disminución de la beta oxidación.
es decir, la obtención de energía a través de ácidos grasos no se lleva a cabo, y entonces se sigue acumulando este tejido adiposo blanco. Normalmente hay una enzima que se ve alterada, que es la acilcoenzima sintetasa, que es una enzima que está a nivel de las mitocondrias en su membrana externa, y que lo que hace pues, es ayudar a que el ácido graso penetre al interior de la mitocondria. Bueno, esta enzima se ve alterada y no se lleva a cabo este proceso de beta oxidación. Si nosotros, bueno, tendremos esta situación de secuestro de calcio, por consecuencia, podemos pensar que entonces nuestro hueso va a tener poca resorción de calcio, va a generar osteopenia y osteoporosis. Y el músculo que necesita de calcio para la contracción muscular no lo va a tener, y entonces va a ser un músculo que está debilitado. No va a tener una fuerza adecuada y tampoco una función adecuada, como yo les comento. Y aquí encerré en este círculo, circulé aquí en rojo, esta H que ustedes ven, que es un hidrógeno y una S, que significa, o bueno, es un elemento que se llama azufre. Y eso lo hago intencionalmente porque lo que intento es que vinculemos los medicamentos homeopáticos a través de estos principios activos, y podemos nosotros ensamblarlos con la fisiopatología que ahorita estamos abordando, para poder nosotros cuando veamos a nuestro paciente, imaginarnos que está sucediendo esto y qué medicamentos yo podría ocupar desde ese punto de vista, para después armar todo un rompecabezas y elegir el medicamento que más sea adecuado para nuestro paciente. Entonces, en la homeopatía tenemos un medicamento que contiene azufre, y es un azufre iónico. Y también tenemos un medicamento que contiene calcio, contiene carbonato de calcio, y que yo lo estoy señalando aquí con esta imagen. Es una concha de mar, ¿sí? Porque de ahí se obtiene la calcárea carbónica o la calcárea ostearum, donde en la patogenesia que yo les estoy mencionando, en estas materias médicas donde nos explica cómo están actuando los medicamentos en un organismo sano, bueno, calcárea carbónica tiene mucho de esto en esta situación fisiopatológica. Está vinculada con osteoporosis y está vinculada con una deficiencia de calcio sérico. Y dentro de sus componentes nosotros tenemos en calcárea carbónica carbonato de calcio y muchos más componentes. Otro de ellos que estoy poniendo aquí en otra imagen, que es un mineral también, le voy a hacer un acercamiento, es el azufre, es nuestro medicamento sulfur, nosotros de ahí lo obtenemos. Y el sulfur, bueno, pues puede estar vinculado entonces con alteraciones en estas enzimas azufradas o proteínas incluso que requieren de azufre, ¿sí? Que ese azufre iónico está alterado. Si esa proteína no es sintetizada adecuadamente o azufrada adecuadamente, entonces no funciona, como lo vamos a hacer un poquito más adelante. Y dentro de la patogenesia de sulfur existe sarcopenia, ¿sí? Es característico que los pacientes a quien vamos a administrar sulfur, o en esa patogenesia que yo les comento, exista disminución de la masa y de la función muscular. Aprovechando esta imagen, también quiero mostrarles aquí otro medicamento que podemos ocupar, que es un mineral que contiene carbón, pero es un carbón mineral y se llama grafites, o el grafito como lo conocemos. Y este grafito también tiene un efecto sobre los músculos. Una característica de su patogenesia, perdón, es provocar disminución de la masa muscular y aumento de la grasa corporal. Entonces también aquí podemos utilizar grafites, y en situaciones de esteatosis hepática o alteraciones en el hígado también está vinculado con grafites. Entonces mi intención es que ahorita vayamos viendo de manera muy general qué medicamentos podemos ir tomando en cuenta, para que después ya de manera particular, ya en una consulta, cuando la tenemos en homeopatía, que la hacemos más minuciosa, poder elegir el medicamento que más conviene a nuestro paciente. Otro medicamento que podemos utilizar desde este punto de vista es la Nux vomica, que es la imagen que acaba de aparecer, que estoy señalando con mi cursor, que son semillas de un fruto, de un árbol que se llama Strychnus nux vomica, y que estas semillas parecen monedas. De ahí obtenemos el medicamento. Y entonces está muy vinculada en nucleómica con alteraciones en el hígado en personas que tienen problemas de conductas alimentarias excesivas, como los atracones, donde comen o ingieren alimentos muy condimentados, abundantes, y que está vinculado con depósito de grasa abdominal. Y también, aquí en esta imagen que acaba de aparecer,
es un medicamento que conocemos con el nombre de Lycopodium clavatum, que este tiene un efecto mucho sobre las lipoproteínas, las LDL y las VLDL, que están alteradas en su funcionamiento y que no son activas biológicamente. Se ha visto que las propiedades que tiene el licopodium es de activar a la LDL, ¿sí? Quitar esa oxidación de grasas, y entonces la estabiliza y se genera una función adecuada de las LDL y ya no se acumulan y tampoco secuestran calcio. Entonces, desde este punto de vista ya podemos ir viendo qué medicamentos podemos ir abordando con nuestros pacientes. Ahora bien, continuando con esta situación de la disfunción hormonal, hablando de la resistencia a la insulina, la resistencia a la leptina y alteraciones en la hormona luteinizante, en las imágenes que acaban de aparecer aquí arriba, estoy señalando la leptina. Y la leptina tiene también puentes de disulfuro. Si esos puentes de disulfuro no están adecuadamente ensamblados desde su producción en la célula a nivel nuclear, a nivel del retículo endoplásmico, donde se va a cabo esta sulfuración de proteínas, no va a funcionar esta proteína. Esta hormona no funciona. Igual sucede con la insulina. Fíjense ustedes que la insulina también tiene puentes de sulfuro que tienen que estar bien estructurados. Y a mí me llamó mucho la atención que una vez que estaba en alguna ocasión leyendo a Guyton, fisiología, él nos decía, ahí dice que si estos puentes de sulfuro no están bien estructurados, la molécula de insulina, esta hormona, no funciona. Aunque se produzca, no es funcional y entonces genera resistencia a la insulina. Y aquí es una buena oportunidad entonces para nosotros pensar precisamente en sulfur desde ese punto de vista. Y en la imagen que tenemos aquí abajo, que es de la hormona luteinizante, hay una resistencia, una disminución, mejor dicho, de esta hormona. Y esa está vinculada con amenorrea. Y de los medicamentos que nosotros tenemos en homeopatía que nos pueden funcionar para esta situación, tenemos uno que acaba de aparecer aquí, va a ser un acercamiento. Es una planta muy bonita que se llama Pulsatilla nigricans. Y dentro de los componentes de Pulsatilla nigricans, tiene algunas sustancias como anemonina, tiene bastantes, pero esta anemonina está relacionada precisamente con procesos o alteraciones en este eje de hipotálamo, hipófisis, gónadas, sobre todo en la hormona luteinizante. Y entonces se pueden presentar periodos de amenorrea, que es común en pacientes que padecen sobrepeso u obesidad. Y junto con ella también calcárea carbónica. En la materia médica, nosotros la leemos, también existen esos problemas de amenorrea. Están muy espaciados esos periodos menstruales, ¿no? Hasta 6 meses pueden tener estos pacientes sin tener su periodo menstrual. Y también está grafites, que también está vinculado con esos procesos de amenorrea. Bien, ahora, cuando nuestro adipocito está hipertrofiado, empieza a haber hiperplasia, empieza a haber una acumulación. Y cada uno de nosotros o cada una de las personas que padecen esta situación acumulan de manera distinta el tejido graso excesivo. Lo que conocemos comúnmente o más, de una manera más frecuente son dos tipos de obesidad desde el punto de vista del fenotipo, que es la obesidad centrípeta o esta que estoy señalando que es tipo manzana o androide, que el depósito de grasa corporal es más hacia el abdomen, es central y tórax. Y la que está aquí al ladito es la de pera, ¿no? Que es un depósito de grasa más hacia caderas y extremidades inferiores, ¿no? O pélvicas, mejor dicho. Entonces, esta la conocemos como ginecoide. No quiere decir que este tipo de obesidad fenotípicamente hablando no la presente un hombre. Claro que la puede presentar. Y al revés, una mujer puede presentar también una obesidad tipo androide o de manzana o central. Bien, para esos dos tipos de obesidad, dentro de los medicamentos, nosotros también manejamos el fenotipo o la constitución que nosotros conocemos en la homeopatía, que es el fenotipo. Y dentro de este fenotipo, esta característica de acumulación de grasa en el tipo androide o de manzana, tenemos a grafites y tenemos a sulfur. En la que es más de pera o ginecoide, tenemos a calcárea carbónica y a pulsatilla. Entonces, eh, tendríamos que nosotros que ir armando ya sé como rompecabezas para saber cuál es el que más corresponde con nuestros pacientes de manera gradual y conforme se vaya desarrollando la consulta. Y por otro lado, también podemos tener, voy a hacer un acercamiento,
También otro tipo de obesidad, por ejemplo, como estamos viendo que es a nivel central, abdomen, tórax, cuello, donde probablemente también las extremidades sean muy delgadas. Imagínense ahorita ustedes estén visualizando a ese tipo de fenotipo en los pacientes que lo llegan a presentar, donde la obesidad es más central hacia cuello, tórax y las extremidades son delgadas. Eso también es muy característico del fenotipo de grafitis. Existen otras que voy aquí a presentarles, que es más hacia glúteos, cadera, extremidades inferiores, que es más común en mujeres, pero también se puede presentar en hombres, y es muy característico de pulsatilla nigricans. Otra que estamos aquí viendo, que es a nivel abdominal, que muchas veces en el argot, ¿no? Lo conocemos como la panza chelera, donde se nos acumula la grasa abdominal. Esto es muy característico en Nux vomica y en Lycopodium clavatum. Y fíjense que aquí en Lycopodium clavatum les quiero comentar que normalmente el fenotipo de Lycopodium es un paciente delgado. Tiene disminución Por de favor, masa muscular, pero sí, perdón, no sé si me quieran comentar ¿puedes algo. repetir? Porque no escuché, no escuchamos por el que alguien prendió el micrófono. Ah, sí, ¿en dónde? ¿Aquí desde el anterior? Ok. Bueno, les comentaba que eh, puede haber pacientes que tengan una acumulación de grasa a nivel pélvico, a nivel de glúteos y extremidades inferiores o pélvicas, mejor dicho, y eso es muy característico de pulsatina nígricas en este fenotipo que les comento. En la materia médica, si ustedes ven, por ejemplo, la TUR o algunos otros también, nos viene la constitución y ahí nos describe cómo puede, desde este punto de vista, nuestro paciente tener esa acumulación de grasa. Y les comentaba que en esta imagen, esta acumulación de grasa abdominal, que comúnmente la conocemos como esta panza chelera, es muy común o muy característico de Nux vomica. Pero les decía que el licopodium tiene una característica muy única, ¿sí? Porque el fenotipo de Lycopodium clavatum es un paciente ectomórfico, es decir, un paciente delgado que tiene disminución de la masa muscular, pero tiene una acumulación de grasa abdominal muy prominente. Nos decía un profesor anteriormente, hagan de cuenta que agarran una cuerda, le hacen un nudo y ese es Lycopodium clavatum. Un paciente ectomórfico con disminución de la masa muscular, ¿sí? Con sarcopenia y que tiene su acumulación de grasa a nivel abdominal. Es muy característico el Lycopodium clavatum. Y aquí, por ejemplo, donde la acumulación de grasa corporal puede ser general, o sea, puede ser en abdomen, puede ser en tórax, en las extremidades, tanto torácicas como pélvicas, donde es generalizada. O sea, es evidente que las extremidades tienen una acumulación de grasa corporal y son pacientes endomórficos a expensas del aumento de grasa corporal en todo su cuerpo. Y eso es muy característico de calcárea carbónica. Entonces, la intención es que con esto vayamos visualizando a nuestros pacientes desde la inspección. Hahnemann, nuestro gran maestro, decía que es muy importante la observación y que el lenguaje corporal a veces nos dice más que el lenguaje verbal. ¿Sí? Los mensajes o los datos que nos da nuestro paciente desde ese punto de vista son enormes. Entonces tenemos que estar muy atentos con el fenotipo de nuestros pacientes y sobre todo en el comportamiento, que también eso nosotros en una consulta homeopática lo tomamos mucho en cuenta. Bien, hablando de precisamente una vez más de estas áreas, ¿no? Importantes de la saciedad, del centro del hambre, eh, también podemos abordar ese punto de vista a nuestros pacientes. Sabemos que por lo general nuestros pacientes tienen mucha hambre, pero hay quienes tienen predilección por cierto tipo de alimentos. Por ejemplo, hay medicamentos a quien se les antoja mucho, en la patogénesis nos dice que se les antoja mucho el pan de dulce o lo dulce, como vemos en las imágenes. Y eso es, por ejemplo, muy característico de calcárea carbónica. No se queda atrás sulfur y pulsatila. Y fíjense que pulsatila hay algo muy característico. Es de las contrariedades. A pulsatila le genera alteraciones digestivas las harinas, los alimentos procesados o de azúcares simples.
sabe que le hacen mal, que le caen mal, pero los consume de todas maneras. ¿Sí? Es muy contradictoria en ese aspecto. Con respecto a los dulces como tal, a los dulces está tan igual calcárea carbónica y sulfur, como acabo de hacer la presentación en las imágenes. Y en alimentos que a lo mejor tienen que ver con bebidas alcohólicas, cerveza, vino, o alimentos copiosos que tienen una cantidad excesiva calórica o procesados. Tenemos alimentos perdón, medicamentos que tienen predilección por estos, como lo es sulfur, como lo es lux vomica y como lo es grafitas. Entonces, todos esos datos tendremos que irlos nosotros ubicando y obteniéndolos de nuestro paciente en el interrogatorio para saber cuál es el más adecuado para ellos. Entonces, algo muy característico que también estaba viendo es que en sulfur tiene predilección por cerveza. Y ahí me llamó la atención y puse a investigar y resulta que la cerveza tiene azufre en forma de sulfatos. Entonces, posiblemente esos pacientes tengan alteración en deficiencia de este ion, de este nutriente, de este elemento, y probablemente por eso es que tenga predilección por la cerveza. Entonces es muy característico de sulfur, y no se diga de Lux vomica. Lux vomica lo vinculamos con los excesos. Pacientes que ingieren bebidas alcohólicas en exceso, se desvelan en exceso, ingieren alimentos en exceso y obviamente trae problemas metabólicos como lo que hemos hablado anteriormente. En el caso también de pulsatilla nigricans, como decía, esta situación de este fenotipo, de esta característica de estos pacientes que puede ser que hoy tengan mucho apetito, un hambre voraz, y al otro día ya no quieren comer nada. O en la mañana comieron demasiado y en la tarde dicen ya no quiero comer nada, no tengo hambre. Están muy contradictorias en su situación. Esto es muy característico de pulsatilla nigricans. Y en Mycopodium hay algo muy característico. Son pacientes que son delgados, nos dice la materia médica, tienen un hambre voraz, un hambre canina, empiezan a ingerir su alimento y a los 2 o 3 bocados ya no tienen hambre, dejan de comer, paran, aquí como vemos en la imagen. Sobre todo porque tiene problemas digestivos, enfermedad de síndrome de intestino irritable, enfermedad ácido péptica, es muy característico esto en Mycopodium, y que esos desórdenes digestivos también son muy característicos en pacientes que padecen obesidad. Por eso es muy característico en Mycopodium. Tiene tanta hambre, empieza a ingerir, se sacía pronto y deja de comer. Pero al ratito, media hora, 1 hora, otra vez le vuelve a dar hambre, ¿no? Entonces, eso es muy característico en Mycopodium clavatum. Ahora bien, fíjense que les quiero compartir también esto. En la encuesta del Nacional de Salud 2016, a las personas que encuestaron, obtuvieron los siguientes resultados. Entonces, eso a mí me llamó mucho la atención porque en homeopatía también consideramos mucho esta parte que nosotros le llamamos la parte mental, de cómo se conduce, cómo se comporta nuestro paciente para poder elegir el medicamento adecuado. Y entonces, dentro de esta encuesta, me voy a permitir leerlo aquí, dice, la mayor parte de la población piensa que tener obesidad es muy grave, o sea, tiene conciencia de eso. La asocia al consumo de bebidas azucaradas, ¿sí? Como hemos estado viendo ahorita, no comer verduras y frutas, ver televisión o usar computadora, no realizar actividad física. Aquí cabe el comentario que, de acuerdo también a esta encuesta nacional de salud, los jóvenes de 20 a 26 años, el índice de sedentarismo es elevadísimo en México. Casi no hacen ejercicio nuestros jóvenes. Bien, también estas personas se sienten capaces o muy capaces de comer 5 frutas y verduras al día y realizar por lo menos 30 minutos de actividad física al día. Bien, esto es lo que piensa la población o nuestra población o nosotros, pero es muy diferente a lo que hace. Lo que hace es que gusta de sabores o del sabor de las bebidas azucaradas. No por algo somos de los primeros lugares, bueno, por lo menos en Latinoamérica, tenemos el primer lugar en el consumo de refresco o de bebidas azucaradas. Y a nivel mundial estamos entre el segundo y tercer lugar. Hay preferencias por actividades sedentarias, nos gusta, eh, siempre queremos evitar la fatiga. Hay desagrado por realizar la actividad física, desagrado por el sabor de las verduras y el tiempo de sueño es reducido. El factor sueño, esta situación
de vida es importantísima para el tratamiento de nuestros pacientes. Debemos tener un sueño de calidad y no se está generando. Entonces, si nosotros imaginamos a una persona con esas características, eso nos permite entonces pensar en diferentes medicamentos que también podemos utilizar para el tratamiento de nuestros pacientes. Uno de ellos es pulsatila, esta contrariedad que sabe que si ingiere alimentos azucarados y que si no hace ejercicio le va a generar problemas, bueno, lo sabe, pero no lo hace. ¿Sí? En el caso de sulfur también, dentro de las características del aspecto o de la esfera mental o psicológica, son personas que idealizan, piensan mucho, planean, pero no hacen nada. Y entonces también tiene mucho vínculo con lo que les acabo de comentar. Grafites, una de sus características, o si lo queremos visualizar desde este punto de vista, son los pacientes que nos dicen, doctor, a mí no me ponga a hacer ejercicio. Yo hago lo que usted quiera, pero no me ponga a hacer ejercicio. Y es razonable, porque nuestros pacientes tienen situaciones de hipoxia tisular. Entonces empiezan a tener problemas para la movilidad y si se mueven tienen una disnea y se puede generar desde el punto de vista de los signos pues, una cianosis. Y eso es muy característico de grafites. Nuestros pacientes con esa disnea de medianos y de pequeños esfuerzos se cansan demasiado, prefieren no hacerlo. Otro medicamento que encaja muy bien aquí, pues es calcárea carbónica. La calcárea carbónica son, si lo queremos visualizar, son pacientes que sí hacen ejercicio, sí lo desean hacer, pero se cansan al primer momento, al primer instante. Y entonces es cuando nosotros tenemos que hacerlo de manera gradual, poco a poco, ¿de acuerdo? De tal manera que se vaya adaptando a nuestro paciente. Y eso es muy característico en calcárea carbónica. Y en uxvómica, los excesos. Todo esto lo ingiere en exceso, acumula grasa abdominal, tiene insomnio, tiene problemas digestivos, siempre está de malas. Una característica a veces de nuestros pacientes es que tienen una descarga adrenérgica constante y entonces por eso que también pues, los procesos de hipertensión arterial se pueden hacer presentes y eso es muy característico también en mix vómica. Entonces, como pueden ver ustedes, sí nosotros podemos desde este punto de vista tener herramientas para pensar en qué medicamento vamos a elegir, no solamente los que estoy mencionando, serán de los más generales, pero ir de esta forma general a irlo particularizando para saber cuál vamos a utilizar. Y como vamos a ver en la imagen, la obesidad está vinculada o puede estar generando alguno de esos problemas que estamos viendo, ¿sí? En la imagen como diabetes mellitus. Sabemos que el padecer sobrepeso, obesidad, el riesgo de padecer diabetes aumenta al doble. La hipertensión arterial, el cáncer, trastornos cognitivos, no solamente cognitivos, trastornos emocionales, apnea del sueño. O sea, dentro de los medicamentos también tenemos, dentro de esta patogenesia que les comento, apneas del sueño, donde hay pacientes que roncan, ¿sí? Estamos roncando, pero hay veces que ya ni roncan, se quedan en la apnea y no respiran y despiertan sobresaltados. Tienen una calidad del sueño inadecuada y esto por consecuencia nos trae aumento de estrés oxidativo, más alteración en ese aspecto. Tiene vínculo con infertilidad, ¿sí? Pacientes, obviamente, si tenemos una alteración hormonal, como habíamos comentado, la amenorrea, de ovario poliquístico, pues es muy probable que el éxito en el embarazo no se lleve a cabo. Son precisamente problemas o artropatías, ¿no? Alteraciones articulares. Aquí podemos incluir lo de osteoporosis, osteopenia, enfermedad osteopéptica, síndrome de intestino irritable, ¿sí? El sedentarismo, las enfermedades cardiovasculares. Ya vimos que tenemos un estado protrombótico, una descarga de enérgica, o sea, una hiperactividad de nuestro sistema nervioso simpático. Entonces, todo eso se conjunta. Entonces, imagínense ustedes nuestros pacientes que estén presentando todo esto. Eso también nos sirve a nosotros para sensibilizarnos. Y recuerden que la medicina es humanista. Y entonces, y más si somos homeópatas desde este punto de vista, tendríamos que estar pensando en que nuestro paciente está padeciendo todo esto y entonces esto nos sensibiliza para dar el tratamiento adecuado a pesar de que el índice de abandono del tratamiento es alto. Pues también tenemos que tener nuestra paciencia y tener conocimiento de esto. Por eso es importante conocerlo y para saber abordarlo también, ¿no? Eh, sobre la clasificación también quiero mencionarles que, bueno, sabemos que de acuerdo a la norma oficial mexicana y a la OMS,
toma como consideración al índice de masa corporal, que es un cálculo de lo que mide nuestro paciente con lo que está pesando. Y entonces, desde este punto de vista, sabemos que un paciente o una persona que su índice de masa corporal está arriba de 25 en adelante, y menos de 30 es sobrepeso. Pero a partir de 30 ya hablamos de obesidad grado 1, grado 2 y grado 3. Pero también aumenta el riesgo, ¿no? A mayor índice de masa corporal, mayor riesgo. Bien, esa sería como nuestra clasificación para poderla diagnosticar. ¿Sí? Entonces, como digo, bueno, mejor el diagnóstico de este punto de vista no está complicado. Lo complicado es entenderla y tratarla. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener en mente, que debemos nosotros ser más, estar más preparados en ese aspecto. Pero quiero comentarles algo. Eh, el índice de masa corporal no discrimina cómo está compuesto nuestro cuerpo por dentro desde el punto de vista del peso. Nos da el peso total, pero no sabemos de ese peso cuánto le corresponde a la grasa corporal, cuánto le corresponde al músculo, cuánto le corresponde al hueso. Y entonces a colación viene esta imagen que les estoy presentando. Por ejemplo, esta primera imagen, estos dos individuos en la imagen pueden ser hermanos, ¿no? Incluso gemelos. Miden lo mismo, 80, pesan 113 kilos y el índice de masa corporal es de 35. Y si me voy a la tabla, pues una obesidad grado 2 y el riesgo es severo. Pero resulta que entonces, fenotípicamente y observando clínicamente, pues bueno, el paciente que tiene el PANS tiene una acumulación de grasa corporal. Y el paciente que tengo a la izquierda, en sus pantallas, pues es un paciente que tiene un desarrollo de masa muscular. Entonces, el índice de masa corporal no discrimina cómo está compuesto mi cuerpo, ahora sí valga la redundancia, por dentro, ¿sí? En esta situación de composición corporal. En la imagen de la derecha tenemos aquí dos mujeres, igual, miden lo mismo, pesan lo mismo, el mismo índice de masa corporal, y si yo me voy a los datos, pues están dentro de lo adecuado. Pero resulta que la persona, la mujer que tiene el vestido rojo tiene 20% de grasa corporal y la mujer del vestido como verdecito tiene 40%. O sea, tiene más grasa corporal. Entonces yo tendría que trabajar con ese exceso de grasa corporal, ¿sí? Pero esto yo lo voy a saber con una composición corporal. Esto no me lo diferencia el índice de masa corporal. Entonces, eso es importante saberlo porque existen diferentes métodos de saber cómo está compuesto un organismo desde este punto de vista, ¿no? De composición corporal, de compartimentos. Existen diferentes técnicas, incluso nuestros compañeros nutriólogos son expertos en esto, tienen otras mediciones de antropometría, por ejemplo, glicometría, miden circunferencias, el plicómetro, tienen diferentes fórmulas para poder saber esto. Algo que a lo mejor puede funcionarnos a nosotros es tener un monitor de composición corporal, como es el que están viendo aquí en las imágenes. Hay de diferentes precios, desde los que valen miles de pesos hasta a los que valen cientos de pesos, y todos son funcionales actualmente. Son muy buenos aparatos actualmente. ¿Y qué es lo que nos van a generar? Bueno, sí nos van a dar el peso corporal, pero nos va a decir cuánto tenemos de hueso, cuánto tenemos de grasa corporal, cuánto tenemos de músculo y cuánto tenemos de agua, o sea, la hidratación. Mi objetivo entonces es, desde este punto de vista, disminuir la grasa corporal que tenga en exceso mi paciente. Eso es lo que yo tengo que trabajar. Y esto lo puedo lograr si estamos hablando desde el punto de vista terapéutico con los medicamentos. En este caso, bueno, no solamente los homeopáticos, sino también los farmacológicos, androxigénicos, es la disminución de la grasa corporal. No voy a comprometer ni sus huesos, ni la masa muscular, ni la hidratación. Por supuesto que eso se queda intacto, o incluso mejorarlo. La idea es mejorar, aumentar la hidratación, aumentar la masa muscular y disminuir la grasa corporal. Ese es nuestro objetivo. Y para eso pues tenemos que ir paso a paso, poco a poco. Entonces los medicamentos homeopáticos lo que hacen es regular el metabolismo que hemos estado mencionando, regular esas rutas metabólicas para que funcione bien nuestro organismo y, bueno, secundariamente, a la par, darle un tratamiento integral, porque el tratamiento para este proceso es integral. No nos debemos quedar solo con lo farmacológico. También tendremos que ver otros aspectos, como lo que vamos a ver ahorita.
Entonces, ¿qué nos dice la norma social mexicana y qué nos dice la OMS? Que es un manejo integral. Es un manejo nutricional, un manejo psicológico, un manejo que tiene que ver con el ejercicio y el farmacológico. Y entonces yo aquí, esta imagen es muy importante porque yo tengo que detectar mis áreas de oportunidad. A veces nosotros los médicos podemos a lo mejor manejar el área farmacológica, pero no tenemos experiencia ni en el ejercicio, ni en lo nutricional, ni mucho menos en lo psicológico, ¿no? Bueno, eh, por lo general, y les platico de mi experiencia, nuestros pacientes nos llegan y no tienen la posibilidad de pagar un nutriólogo, un psicólogo o un entrenador deportivo, ¿sí? O al contrario, tengo pacientes que están con el nutriólogo, pero no pueden cubrir lo demás, ¿sí? Entonces, aquí nosotros tenemos que tener una mente amplia para incluso compartir pacientes si es posible, ¿sí? Con nuestros compañeros nutriólogos que son expertos en esto, en el manejo de todos los planes de alimentación, cantidades, porciones, ellos lo manejan a la perfección. Si yo de manera personal veo que aquí yo tengo una deficiencia, entonces puedo hacer un curso, por lo menos lo mínimo indispensable, un taller, un diplomado para poder manejar pacientes nutricionalmente con obesidad. No, y no vamos a sustituir la función de nuestros compañeros nutrólogos, ¿no? Es porque a veces tenemos la situación de los pacientes que no pueden generar por lo económico otras consultas. Entonces tendremos que ayudarlos. Y cuando a lo mejor ya a nosotros no se nos dificulte, bueno, lo refiero con mi colega, ¿no? Con el nutriólogo. Igual con el ejercicio. Yo tengo que saber qué tipo de ejercicio y por qué se lo voy a indicar a mi paciente, no solamente mandarlo a caminar por caminar. Tengo que considerar si tiene algunas otras alteraciones, por ejemplo, si tiene algún problema osteoarticular, pues obviamente tengo que buscar un ejercicio que le sea adecuado. Y en lo psicológico, pues lo mismo. O sea, no estamos estudiando, pero sí debemos saber, pues empezamos a entrenar de cómo manejar a los pacientes en la consulta para que tengan un apego al tratamiento. Y aquí nosotros en homeopatía, considero yo de una manera humilde, mencionar que esos aspectos sí los abordamos por la misma exigencia que nos permite la consulta para poder administrar un medicamento. Y sí, lo vuelvo a retirar, sustituir la función de nuestros especialistas en psicología. Pero esa es la realidad, ¿no? Así nos llegan nuestros pacientes. Bueno, nosotros no solamente tenemos que quedarnos con el medicamento, tenemos que manejar todo lo demás y todo lo demás que estamos viendo en la imagen, que son otros factores obesogénicos, los factores predisponentes, todo eso que he estado mencionando, Hahnemann le llamaba obstáculos para la curación. Y él nos dice que tenemos que eliminar esos obstáculos para la curación para tener un éxito terapéutico. Entonces, vamos a quedarnos con esta imagen, con esta idea de que es un tratamiento integral. Y si a mí me está haciendo falta entrenar alguna de estas áreas que les comento, son áreas de oportunidad para dar beneficio a nuestros pacientes. Y obviamente más pericia a nosotros, ¿no? Más experiencia en este aspecto. Bien, y bueno, también hablando de Hahnemann, que es lo que conocemos el padre de la homeopatía, quiero leerles este parágrafo del organón. Fíjense que el organón para nosotros como un equitativo en homeopatía es como una guía de práctica clínica como las conocemos actualmente, donde nuestro maestro nos da su experiencia y nos guía cómo poder tratar diferentes padecimientos. Y aquí yo hice una síntesis y una paráfrasis, porque es muy grande parágrafo o párrafo, que nos dice, si el médico percibe con claridad lo que debe curar, si sabe elegir el medicamento más apropiado en dosis adecuadas, si es hábil para remover los obstáculos para la curación que he mencionado, entonces habrá comprendido la manera de curar juiciosa y racionalmente. Será un verdadero facultativo de curar. ¿Sí? Entonces, no olvidemos esta parte humanista que tenemos los médicos y ponerlo en práctica con todo lo que he mencionado. Bueno, pues espero haya sido de su agrado y les haya servido esta información que lo quise hacer de la manera más puntual y sintética. Y pues les agradezco mucho su atención. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, siéntase con la libertad de escribirla en el chat o encender su micrófono.
Damos unos minutitos para ver si alguien tiene alguna duda. Sí, claro. Sí, adelante, Flori. Ok, doctor, solo con una consulta que he tenido como esa experiencia de Sí. personas que han tomado licopodium como su constitucional, pero lo que pasa es que desata un hambre increíble. Y entonces no tenían problema de sobrepeso, pero al tomar el licopodio es atracar, o sea, comer constantemente. Se Sí, replica lo que usted hablaba sobre el licopodio, ¿ya? así es. Entonces, quisiera como entender esa parte. Busco la persona que tiene la sintomatología parecida al licopodio, entonces no va a nivelar esto, más no va a generar después como una obesidad o algo así. Porque Sí, tengo una amiga que tomó licopodio y dice, no puedo parar de comer, no puedo. O sea, claro. se engordó le compuso todo lo demás, pero le Exacto. desarrolló un poco de sobrepeso. O sea, subió como 10 libras. Ok, sí, entiendo. Sí, fíjese que es muy, muy interesante su observación, Chloe. Este, eh, hay principios en la homeopatía que debemos tomar en cuenta. Cuando nosotros administramos un medicamento, debemos hacerlo desde el punto de vista de la similitud. Entre más similitud tenga un medicamento con el fenotipo, con la sintomatología que tenga nuestro paciente, el éxito terapéutico es mayor. Uh -huh. Pero estamos hablando de similitud. Habría en algunos pacientes algunos síntomas, algunas características que no encajarían con nuestro medicamento. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo ideal? Dar el simílimum. Ese es nuestro primer paso. Claro. Y el siguiente paso, que digamos como que es el punto fino, que nos habla Hahnemann incluso, es en que nosotros lo conocemos como potencia, que es el grado o la escala de dilución, pero normalmente lo conocemos como potencia de manera general, que son, la escala es la centesimal, ¿no? Que hizo Hahnemann, y el grado de dilución es el número de veces que se diluyó ese medicamento. Uh -huh. Si yo hablo de una 30 centesimal, quiere decir que estoy en la escala centesimal, en la de 100, y ese medicamento se diluyó y se succionó 30 veces. 30 veces. Uh -huh. Perfecto. Hahnemann nos dice que un medicamento entre más diluido esté, menor agravación homeopática. ¿Cuál es la agravación homeopática? Si mi paciente viene conmigo y dice, tengo problemas digestivos, le doy licopodium, mejoro su problema digestivo y sigue tomando licopodium, puede haber aumento de los síntomas, pero siempre y cuando sean los mismos, no nuevos ni que se No, no. agreguen. Ajá, exacto, los mismos. Clínicamente eso es adecuado porque quiere decir que di el medicamento simillimum. Donde tengo que hacer la adecuación es en la potencia, porque estoy estimulando de más. Fue para darme a entender, se me está pasando la mano en el estímulo a mi paciente. Uh -huh. Entonces yo tengo varias opciones. Una de ellas es disminuyo la frecuencia con la que le estoy dando el medicamento, ¿sí? Por ejemplo, si lo estaba dando cada 8 horas, se la doy cada 12. ¿Sí? O una vez al día nada más, porque tuvo mejoría de cierta sintomatología, pero me está generando otra. Y es ahí el arte de la medicina, de tener ese concepto de lo que es agravación homeopática y otro la que es la agravación medicamentosa. ¿Cuál es la diferencia? Si, por ejemplo, voy a retomar lo que usted me dice. Si mi paciente cuando llegó conmigo no tenía aumento de apetito, ¿sí? Le empecé a dar licopodium, mejoró todo lo demás, excelente, buen resultado, voy bien, pero se presentó el aumento del apetito, quiere decir que me estoy pasando con el estímulo del licopodium y es un indicativo de que hasta ahí ya es suficiente, porque le estoy generando una agravación medicamentosa, algo que no tenía, que ahora es nuevo y que si yo voy a la materia médica y leo licopodium y me dice aumento del apetito, de escanino, ok, se lo estoy generando a mi paciente. Ese es un principio que también conocemos como experimentación pura.
solo que es con un medicamento. Entonces, ¿qué hago? Yo ahí tengo que tener la pericia o generar un plan y decir, bueno, se lo voy a suspender. Se lo suspendo y veo cómo evoluciona. Si mejora lo del apetito, excelente. Quiere decir precisamente que fue el estímulo del licopodium, pero tengo que cuidar lo que ya he ganado con licopodium, esa estabilidad metabólica. Entonces puedo decir, ok, te vas a tomar ahora licopodium a lo mejor una vez a la semana para seguir con tu estabilidad metabólica y no te genero esa agravación que me estás presentando. Entonces yo tengo que ser muy minucioso en el abordaje de mi paciente, en la segunda, en la tercera, en la cuarta consulta, ¿no? En la segunda, tercera, cuarta prescripción. Y entonces yo tengo que estar en contacto a mis alumnos siempre les digo, cuando tenemos una consulta con nuestro paciente es involucrarnos con ellos, tener contacto para saber qué hacer e identificar este tipo de situaciones o de evoluciones para saber qué hacer. Porque si no los identifico, la decisión que yo tome probablemente no sea la correcta, ¿no? Entonces, por ahí iría la situación. No, no sé si me puede explicar. No, no la escuchamos. Lo entendí perfectamente. Y Ah, no solo para perfecto. eso, para todo en general, homeopáticamente. Muchísimas gracias, doctor Héctor. Me da Te mucho agradezco. gusto. Gracias. Gracias. Ahora Paola Gamboa tiene la mano alzada. Pau, cuando gustes puedes encender tu micrófono. Sí, yo tenía justamente una duda con lo de las potencias, Sí. de cuál sería la más recomendada darle, o sea, a nivel mental como una potencia grande mm, Ujú. de 200 centesimales o más físicamente como de 30, 60, en Ok. ese caso para tratar la obesidad del paciente, aparte de los otros métodos. Ok, pero sí, gracias, Pau. Muy interesante. Fíjense que este tipo de preguntas son muy interesantes porque es donde precisamente nos damos cuenta de que sí, la medicina es un arte, ¿no? Y tenemos que estar muy bien documentados para saber la decisión que vamos a tomar. Y a veces sí es confuso o difícil poder saber qué potencia o qué grado o escala de dilución vamos a elegir. Eh, Hay diferentes corrientes. Vanier nos decía, es la que estamos comentando, que problemas anatómicos, potencias bajas, fisiológicas, potencias medias y mentales, las altas, ¿no? 200 para arriba. Bien. Pero Hahnemann nos dice que entre más diluido sea nuestro medicamento es mejor. Nos vamos a evitar las agravaciones homeopáticas, que esa es la intención, como ser más finos en ese punto. Entonces nosotros tenemos que discernir qué es lo que vamos a hacer. Porque resulta que en Francia, por ejemplo, las potencias bajas es una tercera centesimal, perdón. La potencia media es una sexta y una potencia elevada es novena. Y en México no es así. Pero eso es más que nada como cultural, por decirlo así. En México las potencias bajas o en Latinoamérica las consideramos como la sexta centesimal, la media la 30 centesimal y las elevadas de 200 para arriba. Bien, de manera general, yo a mis alumnos lo que les recomiendo es que las potencias que son 30 centesimal son muy cómodas. O sea, desde ese punto de vista, las potencias medias, desde mi punto de vista y mi experiencia, son muy cómodas. ¿Por qué? Eh, Va a depender mucho de la sensibilidad de nuestro paciente. Había un profesor, doctor Roberto García, recuerdo mucho que me decía, quien te va a dar la indicación de la potencia que vas a utilizar es tu paciente. ¿Por qué me decía esto? Que ahora lo comprendo. Si yo a mi paciente le doy una 30 centesimal, yo empiezo con eso en mi consulta con mis pacientes desde este punto de vista metabólico, fisiológico, inicio con 30. Si mi paciente trae situaciones que involucran lo mental, por ejemplo, como ansiedad, angustia, insomnio, y yo manejo una 30 centesimal y veo que va ganando una estabilidad fisiológica y en la consulta, en la siguiente me dice mi paciente, doctor, duermo mejor, tengo menos ansiedad, menos apetito. Entonces, esa 30 centesimal está influyendo en lo mental por la sensibilidad de mi paciente. Entonces, he aquí lo que vuelvo a recalcar, siempre hay que saber
cómo está evolucionando nuestro paciente. No hay que dejarlo y lo vea en 3 meses. No, no, no. Avíseme cómo va, cómo está en la consulta cuando lo veamos por segunda vez. Y por eso es importante la historia clínica, para tener nuestros puntos ahí anotados, porque si lo dejamos a la memoria, adiós, ¿eh? No, hay que anotarlo. Y entonces veo y le pregunto, oiga, ¿cómo está con su ansiedad? Doctor, estoy mejor. Ah, utilicé una 30. Ahí me quedo, ¿sí? Oiga, ¿cómo está con su ansiedad? ¿Qué cree, doctor? Que todavía, es más, en un porcentaje, ¿cuánto ha mejorado que se considere? No, pues un 10%. Híjole, creo que me estoy quedando corto, ¿no? En ese aspecto. Siempre y cuando las manifestaciones sean las mismas, ¿no? Esa es la misma forma que está manifestando la ansiedad en la segunda consulta, ¿sí? No se ha quitado, sigue presente. Eso me da entonces eh, un fundamento para elevar mi potencia y decir, ah, ok, con la 30 mejoró, pero esta parte de ansiedad, de angustia, que es del medicamento que yo le di, por ejemplo, Nux Vomica, sigue siendo de Nux Vomica, esa sintomatología, pero la intensidad no ha disminuido, entonces me permite aumentar la potencia y me voy a 200. O te quieres ir a 50 milesimales, adelante, ¿eh? O sea, es a 0/1, 0/2, 0/6, sin problema, está justificado, ¿sí? Pero a partir, si tú inicias de ahí, te da la oportunidad de poder manejar potencias más arriba. Si tú te vas, bueno, en mi experiencia, si tú te vas con una sexta de inicio, y persiste esa situación, dices, "Oye, ahora para dónde me voy más arriba, a lo mejor ya no podría. Sí, hay maneras, pero a lo mejor lo que quiero es poner un ejemplo así, una base para saber dónde iniciar y qué hacer de acuerdo a la sintomatología de mi paciente. Yo he tenido pacientes que con sexta centesimal tienen modificaciones adecuadas, favorables en aspecto mental. ¿De qué depende? De su sensibilidad. De eso depende del paciente, de la individualidad de la respuesta que tenga mi paciente al medicamento. Pero hay pacientes que no. Y me tengo que ir más arriba. Le di sexta, híjole, no, 30, no, más arriba, 200, y así me sigo, siempre y cuando siga siendo el mismo medicamento, siempre y cuando corresponda con el mismo medicamento, ¿no? No sé si me puede explicar con esto, Pau, o hay algo más que te pueda aclarar, que luego me vienen muchas ideas a la mente. No, sí, justamente eso tenía la duda. Muchas gracias, doctor. Quedó No, muy por nada. claro. Sí, muchas gracias. Y bueno, finalmente, Erika Carolina nos dejó una pregunta, ¿y qué tan recomendable es el uso de la metformina en pacientes obesos? Ok, se ha visto que la metformina tiene un efecto sobre la disminución de grasa corporal y sobre todo sobre el ovario poliquístico. Se ha visto una mejoría. Entonces es por eso que se llega a utilizar. Sin embargo, también recordemos que la metformina puede generarnos periodos de hipoglicemia, porque tiene un efecto también sobre la translocación del GLUT4 en las células que requieren de insulina. Recuerden que el GLUT4 es una proteína que está en el citoplasma de la célula. Cuando llega la insulina y estimula su receptor, genera energía para que ésta se desplace a la membrana de la célula. La membrana de la célula se hace permeable y entra la glucosa. Bueno, si nosotros utilizamos la metformina de una manera inadecuada, podemos generar hipoglicemias en nuestros pacientes. Tendría que estar bien justificado. Si es un paciente que a lo mejor tiene problemas de hiperglicemia, ¿no? O resistencia a la insulina, diabetes, obviamente que la podemos ocupar, ¿sí? Pero no perder de vista o no perder el rumbo de que no es para disminución de grasa corporal, porque lo que hace la metformina es generar una disminución del apetito, ¿sí? Y puede generar también procesos, ya cuando es en exceso de diarrea, o sea, nuestros pacientes también pueden presentar una alteración hidroelectrolítica. Pues la metformina se llega a utilizar para esos procesos, nos ayuda indirectamente porque saben que estas rutas metabólicas que vimos, se puede presentar resistencia a la insulina o hiperglicemia en un paciente con obesidad. Obviamente, entonces podemos utilizar metformina. Sí se puede, pero tengo que estar monitoreando a mi paciente. No lo puedo dejar así. Tengo que estarle checando o dejarle de tarea que se esté monitoreando su glucosa para evitar las hipoglicemias. Si todo va bien, la puedo seguir utilizando. De hecho, yo tengo pacientes así, que están con medicamento homeopático, están con hipoglucemiantes orales, pero
conforme vamos evolucionando, vamos viendo el desarrollo de su mejoría, se van haciendo adecuaciones en la metformina o en los hipoglucemiantes orales. O sea, ya no toma 3 al día, ya toma 2, ya toma 1, ya toma la mitad, o sea, gradualmente irlos disminuyendo. Y entonces, tendríamos que tomar eso en cuenta. ¿Sí? No, no sé si puede responder la pregunta. Bueno, fue en chat, pero esperemos. Ah, nos dice que sí, que muchas gracias. A Y de ustedes. nuevo, Flori, alzando la mano. Una pregunta, doctor. Con respecto al medicamento Sigis que controla el problema de la diabetes, ¿qué opinión tienes sobre ese? No sé si has experimentado sobre ese, o sea, como específico para bajar el azúcar para el control de una persona diabética. ¿Cuál, Flori? Pero no, no escuché cuál medicamento. Sigis, ¿Tisigium? ¿Homeopático? ¿sí? Ah, ok. Sí, Sisigium es un Ujú, medicamento de origen vegetal. ujú, Eh, Se utilizan es como ubicas, son las semillas de un árbol. Eh, Normalmente Sisigium es muy organotrópico. ujú, Tiene un efecto sobre la liberación, o sea, tiene un efecto en las células beta del páncreas, sobre la glucosa 6. Híjole, se me fue el nombre de la enzima, pero bueno, una vez que la glucosa entra al, al, este, a la célula beta del páncreas, se libera insulina. Entonces, tiene efecto sobre la exocinasa. Entonces, esta exocinasa lo que hace es fosforilar a la glucosa para que no se salga de la célula. Y en el caso de la célula beta del páncreas, esto genera una ruta metabólica para que se libere insulina al cuerpo y la insulina salga a los órganos que lo requieren. Entonces, digamos que el efecto que tiene Syzygium es estimular la liberación de insulina. Sí se puede ocupar, lo he utilizado como un medicamento coadyuvante, como un complementario. Yo sé que aquí va a haber muchas corrientes desde ese punto de vista y mi situación sí coincido que en la medida que podamos utilizar un medicamento es hacerlo. O sea, eso es como nuestra meta principal. claro. Pero hay situaciones en lo personal que sí he tenido que utilizar Syzygium en diferentes circunstancias como complementario, desde ese punto de vista, para que me funcione como un estimulante de la liberación de insulina, para que entonces esa insulina tenga un efecto sobre los órganos blancos y se absorba la glucosa. Tiene un efecto también antiinflamatorio. Se dice que tiene un efecto como un antioxidante sobre las células precisamente que tienen un proceso oxidativo, también nos funciona como un antioxidante. Pero yo lo ocupo como un complementario, como un coadyuvante. Cuando a lo mejor estoy dando un medicamento policresto y que está funcionando, pero de repente veo que no estoy llegando a metas terapéuticas, entonces puedo administrar Syzygium, dependiendo del momento que se presente la hiperglicemia. Por ejemplo, si se presenta en ayunas, yo lo recomiendo en la noche, para que pueda tener una estabilidad de glucosa, una estabilidad de la glucosa en ayunas. Si es postprandial, entonces pues, lo indicaría precisamente en el alimento que corresponda, si es con el desayuno, si es con la comida, porque es con la cena. Por eso es importante el monitoreo de nuestros pacientes, ¿no? Pero esa es la experiencia que tengo con Syzygium. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Por nada. Una pregunta más, doctor. Sí. Nos las manda Lilia. Nos dice que en su experiencia en caso de embarazo con obesidad o sobrepeso, ¿cómo se aplicaría la terapéutica homeopática en esta situación fisiológica? Igual, sin problema. Ah, Una de ya. las, Es de de las, Alexander las Vladimir bondades que Sánchez, ¿verdad? tenemos con la homeopatía es que se puede utilizar en pacientes con embarazo. Porque obviamente, bueno, aquí está el binomio, ¿no? Es el binomio, el producto y la mamá. Pero nuestra meta terapéutica es estabilizar el metabolismo de la mamá. Es decir, es más perjudicial que no le demos atención médica a nuestra paciente, ¿sí? Nos va a generar un embarazo de alto riesgo, ¿sí? A que yo obviamente la aborde y le dé tratamiento homeopático. Porque yo lo que voy a hacer es individualizarla y le voy a dar el medicamento sin mínimo.
Esa es nuestra vía de entrada, el simílimo. Porque si yo no doy el simílimo, o entre menos similitud tenga el medicamento que yo estoy administrando, corro el riesgo de generar una agravación medicamentosa. Y ahí eso sí, en este caso, puede ser grave, ¿sí? Si yo doy un medicamento sin individualizar, ¿sí? Sin tomar en cuenta las particularidades de mi paciente, sin tomar en cuenta esa similitud, entonces entre menos similitud, mayor riesgo de agravación medicamentosa. Le voy a generar problemas, ¿sí? Entonces, por eso es que yo les comento, también es importante que nos quitemos de la mente decir, bueno, si no te cura, no te hace daño. No es cierto, porque no estamos cumpliendo con los principios en la homeopatía de similitud. Entre menos similitud exista, mayor riesgo de agravación medicamentosa. Y si yo voy a la materia médica y leo que ese medicamento me puede provocar sangrados transvaginales, entonces cuidado. ¿Sí? No sé si me estoy dando a explicar con esto, pero siempre y cuando utilicemos el simílimo, se lo damos a nuestros pacientes con embarazo y le vamos a beneficiar sin ningún problema, obviamente con todo lo demás, todas las demás indicaciones. Si no tenemos experiencia a lo mejor en un manejo nutricional en pacientes con embarazo, bueno, pues tenemos a nuestros compañeros nutriólogos, ellos nos pueden apoyar mucho en este aspecto, ¿no? En conjunto con el ginecólogo, es decir, actualmente nosotros tenemos que tener mucho esa mente abierta de tener y de compartir pacientes, ¿eh? Eso actualmente se puede llevar a cabo sin ningún problema. No sé si pude responder. Sí, perfecto. Nos dice que muchas gracias. Bueno, Gracias. doctor, sería todo. Le agradecemos mucho en nombre de toda la asociación y de nuestro comité. Esperamos contar en un futuro con ponencias. Y Sí, bueno, claro. muchas gracias por todo. Muy buena plática. Y bueno, en comentarios le dejaron muy buenos comentarios. Nos vemos pronto. Hasta Ah, luego. perfecto. Muchas gracias a todos. Que tengan Gracias, buena tarde, buena noche. gracias. Fue una plática excelente, muy buena. Muchas gracias, muchas gracias. Con todo gusto. Adiós.